Muy buenas amigas y suscriptoras del canal. El bombazo del día, sin ningún lugar a dudas, demanda civil de Antonio David Flores por parte de su abogado, comunicado bomba completamente que irrumpe en el canal. Antonio David, la verdad que creo que nadie esperaba esta noticia ahora a la media tarde, pero sinceramente es muy justa y necesaria. El abogado de Antonio David Flores nos comenta este último episodio que se inventó Sálvame, Rocío Carrasco y sobre todo Jorge Javier Vázquez en complicidad con la fábrica de la tele, que es que llevaron a esta ex doméstica que trabajó supuestamente con Rocío Jurado y relató un episodio de violencia de género, creo que el más burdo hasta el momento, de Antonio David Flores hacia Rocío Carrasco, un momento que no fue emitido en el documental, por ende mágicamente lo omitió Rocío Carrasco, que esto era creo que lo que todos pensamos cuando vimos ese testimonio, justamente como algo tan fuerte, ¿no?, que viene a contar esta mujer. A Rocío Carrasco se le olvidó mencionar en el documental, en el primero, sobre todo, que es donde fue a cuello por Antonio David, pero posteriormente también lo podría haber recordado en este último documental de En el nombre de Rocío. No fue así, e incluso el abogado Antonio David Flores nos comenta que cómo puede ser que un acontecimiento tan importante y tan impactante, sobre todo porque realmente el supuesto relato que nos confiere esta doméstica es que Antonio David ejerció una violencia sin precedentes sobre Rocío Carrasco y que cualquier mujer lo hubiera dejado completamente traumatizada. ¿Cómo puede ser que ese episodio haya sido omitido por Rocío Carrasco, no solo en ambos documentales, donde se quiere hacer el máximo daño posible a sus adversarios familiares, lo cual ya nos deja la premisa de que esta mujer no tiene corazón, sino que además, y creo que esto es lo más importante, que dicho episodio y ningún episodio de violencia, ni siquiera uno mínimo, aparece en la denuncia que Rocío Carrasco interpuso hace ya varios años, que consta de más de 100 páginas, donde se relata una aparente violencia psicológica que aparentemente, porque todo esto hay que agarrarse a supuestos, Antonio David habría ejercido con sus apariciones mediáticas en la televisión. O sea, Rocío Carrasco, cuando hace la denuncia de verdad, esa denuncia que fracasa y que posteriormente da paso a los documentales, porque recordemos que Rocío hace el documental cuando ya no tiene nada más que hacer en la justicia y no puede hundir a Antonio David de otra manera que no sea mintiendo en televisión abierta. En la denuncia que se supone que tenían y leyeron varios jueces, que obviamente le dieron la razón a Antonio David, Rocío Carrasco jamás habló de violencia de género. Y esto ya no nos lo confirma el entorno de Antonio David o el propio Antonio David, sino que nos lo confirma su abogado. Y me parece que acá hubo una observación muy interesante hace un par de semanas cuando nuestro compañero, creo el mejor de nosotros, sinceramente, Javier Oliveira, hacía una observación sobre las supuestas facturas que Rosa Benito y Amador Moedano cobraron o no cobraron respecto a Rocío Carrasco, ¿no? El documental de En el nombre de Rocío, en uno de los últimos episodios. Y lo que nos decía nuestro compañero Javier, y apoyo la moción por supuesto, es que si Rocío Carrasco falsificara facturas con el simple hecho de querer dejar mal parados a Amador Moedano y Rosa Benito, posteriormente se vería en una encrucijada judicial, porque modificar facturas para querer hacer un daño mínimo, porque Rosa Benito y Amador Moedano negaron rotundamente esas afirmaciones, y jugarse la cárcel, porque modificar facturas no es algo que te salga precisamente barato judicialmente hablando, es realmente un delito. Entonces yo creo que asimismo como Rocío Carrasco no creo que haya falsificado las facturas porque se expondría a la cárcel directamente, también creo que Antonio David no se va a jugar el pellejo mandando a su abogado personal. Recordemos que este hombre que vimos en cámara es el abogado de Antonio David y una persona de su extrema confianza, incluso creo que mucho más de que sus colaboradores de YouTube, porque en sus colaboradores de YouTube en todo caso van de la mano con las visitas que tenga Antonio David o de la repercusión. Acá estamos hablando de la libertad
la moral y sobre todo la posición en la justicia que tiene nuestro amigo Antonio David. Entonces eso tiene que dejarlo realmente no solo en manos de un experto, que creo que este señor cumple con ese requisito, sino también en manos de alguien de suma confianza, porque no en balde Paolo Basile, Telecinco, la fábrica de la tele y elementos muy poderosos están detrás y podrían, ¿por qué no?, corromper al abogado Antonio David. Y yo creo que acá AD acierta con esta persona que deja a cargo de su posición judicial. Pero ¿a qué vamos con esto? A que así como Rocío Carrasco no se va a jugar el pellejo con facturas falsas, porque Rosa Benito lo podría meter en la cárcel, así de sencillo. Tampoco creo que Antonio David se juegue su propio pellejo mandando a su abogado a desmentir el relato de esta empleada doméstica que dice que AD maltrató a Rocío Carrasco hace muchísimo tiempo, porque no solo se expondría el propio Antonio David, sino que además está exponiendo a su abogado, lo cual es muy serio. Así que me parece, amigas y amigos del canal, que cuando los personajes, ya sea de una u otra manera, juegan fuerte es porque realmente están diciendo la verdad. Pero ¿qué podemos esperar ahora? ¿O qué podemos sacar de las palabras del abogado Antonio David Flores? Lo primero es que la denuncia va a ser una querella penal contra todos los implicados, y obviamente los tres principales creo que son Jorgeja, Rocío Carrasco y Mili, la supuesta doméstica que cuenta todo este testimonio. Después de eso, bueno, estará la fábrica de la tele, Telecinco o la producción encargada de En el nombre de Rocío, por supuesto. Después, lo que más o menos podemos sacar entre líneas, ¿no?, que es lo que yo entendí, es que hasta que no terminen estas difamaciones no se va a iniciar la denuncia. No es que la denuncia va a ir a los juzgados en el día de hoy, porque justamente cuando más hablen y más pruebas se pueda aportar, o sea, cuando la difamación cese, que seguramente sea prácticamente ya para fin de año, ahí es donde se va a poner la demanda por difamación y derecho al honor, porque justamente va a haber más pruebas y más elementos que no solo pueden incriminar a Carrasco, sino también a todos los implicados, y no solo, como también decía en el día de ayer nuestro compañero Oliveira, si demandan solo a Mili, que es quien dijo este testimonio, no podría sacarle ni un duro a Antonio David, que tampoco hay que sacarle duro a la gente, ¿no? Pero hay que tratar de apaciguar esas voces, porque si Sálvame, Telecinco, Jorge Javier y Rocío Carrasco van a traer gente desconocida cada vez que ellos quieran inventarse una mentira, y todo el peso de la ley va a caer sobre esa persona desconocida que seguramente ni siquiera tenga fondos para pagar, entonces me parece que ahí estamos ante un error. La demanda tiene que ser en conjunto y tiene que ser hacia todos los elementos difamadores. En este caso, Rocío Carrasco y Jorge Javier a la cabeza, por supuesto. Así que el abogado Antonio David, en una jugada sumamente astuta, nos comenta que él va a ir hasta las últimas consecuencias, y que además de eso no solamente va a demandar a la parte más débil, que es en este caso a quienes contrataron para difamar a Antonio David, y sinceramente en un momento que yo creo que esto lo hicieron porque recordemos que esto lo tenían preparado para el día lunes 17 de octubre, que fue todo esto que pasó. Previa entrevista a Olga Moreno. Como Olga Moreno fue una señora, habló lo justo y necesario y le despejó las dudas a quienes realmente nos interesa Olga Moreno, que somos nosotros, la marea azul, pero a Sálvame, a Rocío Carrasco no les dio de comer pero ni un huesito pelado. Obviamente, yo creo que En el nombre de Rocío tenía preparado responderle a Olga Moreno, que no pudieron responderle porque no tenían absolutamente nada que responder, porque Olga fue una señora, y después esa misma respuesta vincularla con este episodio de maltrato de Antonio David hacia Rocío Carrasco, que obviamente no existió, pero ellos nos los quisieron vender como si sí hubiera existido. Le salió mal la jugada porque Olga Moreno no les dio de comer, y después este testimonio evidente y que quedan completamente expuestos como los mentirosos que son, porque a ver, un episodio así, no decirlo ante los juzgados, no decirlos en el primer documental e inventárselos ahora, es porque es un 105% falso. Obviamente también les va a salir mal porque se van a ganar una querella tremenda por derecho al honor, que va a ser interpuesta lo antes posible.
Sin mucho más que añadir, te leemos atentamente en la caja de comentarios. Recuerda que tu opinión es muy importante. Seguiremos informando porque este es el bombazo del día, sin ningún lugar a dudas, y cambia un poco el panorama de lo que teníamos previsto para hoy, pero sin duda creo que es una excelente noticia. En el día de ayer nos enteramos que se va Paolo Basile, ahora nos enteramos que también detrás de Paolo Basile se van los directivos de Sálvame, por ende Jorgeja y compañía quedan expuestos a una cancelación inminente. Y obviamente a Rocío Carrasco, con todos los problemas de cabeza que está trayendo en Telecinco y la mala audiencia que está trayendo, seguramente tampoco le confíen ningún producto para el año que viene, y por fin veamos una reestructuración en esa cadena que, nos guste o no, tiene que mejorar. Y parte de mejorar es dejar de ser futsios y es dejar de ser unos, no quiero decir trinkers porque así nos dicen a nosotros, pero sí unos inútiles, cuanto menos. Leemos tu opinión en la caja de comentarios, no olvides suscribirte y nos vemos en la siguiente información. Hasta la próxima.